Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto grande me da poder saludarlos, darles la bienvenida, empezar juntos la mañana con toda la información importante, que es muchísima. Así que, si están listos ustedes, estoy lista yo. Vámonos a un resumen de lo más importante. Y es que el huachicol fiscal otra vez es noticia. El cártel Jalisco Nueva Generación creó un imperio que se valió de buques cisterna para robar combustible, usó puertos que no tenían infraestructura para descargar barriles y hasta una empresa extranjera que ha ayudado a comprar diésel ilegal. Y es que claro, pues si es un negocio transnacional, tiene que haber colusión con empresas internacionales. El gobierno de México sigue su lucha o su esfuerzo de lucha contra el huachicol. En el primer año se han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburos en 26 estados y se han clausurado casi 2,000 tomas clandestinas, así lo aseguró el secretario de Seguridad, García Harfuch, que compareció ante senadores. En diputados se aprobó la nueva ley de la Armada que permite a la Marina operaciones de seguridad y ciberseguridad, abordar buques para prevenir delitos. Ya la mandaron al Senado. Y cayó otro implicado en el caso del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo. Recordar que Bernardo fue secuestrado y asesinado. Y bueno, pues hay un nuevo implicado en este caso. Siguen los golpes a la barredora. Detuvieron a Iván de Jesús N. El Chudi, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, en Tabasco, señalado por cobros irregulares, abuso de autoridad, vínculos con la barredora. A un año del asesinato del padre tzotzil Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, agentes de la Fiscalía Estatal detuvieron a un segundo involucrado, Héctor N. El Chessman, presunto líder del grupo de los motonetos. El huachicol fiscal, este robo a todos los mexicanos, ¿quiénes los involucrados? Por lo pronto, el cártel Jalisco Nueva Generación, que creó todo un imperio del huachicol fiscal. Lo que revela la agencia Reuters es tremendo. De acuerdo a una investigación, este grupo criminal se valió, ahí le va, de buques cisterna para contrabandear combustible, de puertos, que bueno, pues si se operan desde puertos, tiene que haber colusión con autoridades, ¿no? La agencia reveló un video proporcionado por una fuente anónima de lo ocurrido el 8 de marzo cuando una embarcación petrolera, Torm Angs, llegó a Ensenada, allá Baja California, con 120,000 barriles de diésel que habían recogido desde Canadá. Al llegar a México descargaron varios camiones. Los fueron descargando. Ese puerto no tiene la infraestructura para esas operaciones, de acuerdo a testigos. Pues todo ocurrió por parte de contrabandistas vinculados al cártel que no actuaron solos. Hay una empresa en Houston, Texas, identificada como Icon Midstream, que colaboró para comprar el diésel. Lo hicieron pasar por lubricantes. Adquirió el buque para entregarle a una empresa fachada de la organización criminal. Y así el video. Y así las operaciones, así descargan. Y bueno, pues entenderá usted, ¿no?, que es un delito que no se puede esconder fácilmente. O sea, son buques de estas dimensiones, son vehículos para transportación también inmensos, son operaciones en un puerto. ¿Cómo esconder eso? Pues si no se esconde, entonces ¿qué? ¿Se paga para que la autoridad mire a otro lado? ¿O están coludidos? ¿O cómo le hacen? Bueno, por lo pronto ya se empieza a documentar un poco más de cómo es que operan y de cómo sí, pues efectivamente hay vínculos internacionales para hacer de este negocio, el huachicol fiscal, uno que es transnacional, que va más allá de la frontera. Justamente compareció ante el Senado el secretario de Seguridad, García Harfuch, informó de
varios temas, habló de muchos temas, habló del combate al huachicol, que es lo que le venía mencionando, y habló también de la detención de otro líder implicado de otra persona, otro criminal vinculado en el caso de el asesinato del líder limonero de Apatzingán, Bernardo Bravo. Como recordarán, Bernardo fue secuestrado y asesinado este fin de semana por defender a los limoneros y a los agricultores en general, por denunciar extorsiones. Desde el mismo lunes capturaron a Rigoberto N., le dicen el Pantano, dicen que es el autor intelectual y el jefe de las extorsiones. El secretario reveló que hubo una segunda aprehensión, pero no dio detalles sobre la identidad del otro probable responsable. Pero fíjese, sí, mataron a Bernardo Bravo por defender a los limoneros, por denunciar las extorsiones, igual que a su papá. Al papá de Bernardo también lo mataron, también era líder limonero, también denunció extorsiones, también lo mataron, igualito. Nada más que hace 9 años. ¿Y qué cambió en Apatzingán? Pues por lo visto nada. Justamente allá en Apatzingán, estudiantes y maestros pues protestaron contra la inseguridad, exigieron justicia por el asesinato de Bernardo Bravo. Todo esto en medio de la principal celebración de ese municipio, un desfile para conmemorar 211 años de la Constitución de Apatzingán, así que fue celebración y protesta al mismo tiempo. El lunes les informé de pues este primer año que se cumplió ya, la misa y peregrinación en memoria del padre Tzotzil Marcelo Pérez. Al padre lo mataron hace un año en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y bueno, pues digamos que justo en el aniversario, una interesante coincidencia, la Fiscalía del Estado detuvo un segundo involucrado en el crimen. Se llama Héctor N., le dicen el Chessman, es líder de los motonetos y dicen las autoridades que está relacionado con varios hechos violentos desde 2023 en esa región. Pero sí llama la atención, ¿no? Que fíjese, aquí 2 casos, los que le acabo de mencionar. El del padre Tzotzil. Se cumple un año, lo recordamos, lo conmemoran y de pronto la autoridad detiene a alguien. En el caso de Bernardo Bravo, un asesinato sí de alto impacto que sacude porque era pues un líder con mucha notoriedad, que usaba los medios digitales para defender a los agricultores y entonces, después de que matan a Bernardo, detienen a quien señalan como el que encabeza las extorsiones. Pues entonces, si ya sabían que encabezaban las extorsiones, ¿por qué no lo detienen antes? Tiene que haber un crimen que llama la atención nacional para que la autoridad presente ahí a un detenido. Eso pareciera, ¿eh? Eso pareciera. En Tabasco, otra detención importante relacionada con la barredora Iván de Jesús, le dicen el Chudi, fue funcionario. Ya no le extraña, porque ya sabemos que muchos funcionarios tabasqueños pues resulta que estaban vinculados a la barredora. Él era secretario del ayuntamiento de Teapa cuando gobernaba Alma Espadas. Lo señalan por cobros irregulares, abuso de autoridad y vínculos con el grupo delictivo encabezado por quien era el secretario de Seguridad, Hernán N. Bueno, también sentencias importantes. Un juez federal sentenció a 44 años de prisión a Marco Antonio García, el Cris, por delincuencia organizada y por matar a 3 agentes federales en abril del 2000. Lo señalan como, esto es terrible, le ofrezco de antemano una disculpa por los detalles de esta información. Este tipo es señalado como uno de los primeros pozoleros, o sea, estos criminales que pues disolvían en ácido a personas para deshacerse de los cuerpos y borrar toda evidencia, sobre todo integrantes del cártel de Sinaloa. Este hombre es hermano de Teodoro García, el Teo, jefe de sicarios del cártel de Tijuana, que apenas en junio recibió una condena de 20 años. En Estados Unidos, la defensa de Abigail González, el Queenie, pidió aplazar hasta enero la audiencia. Estaba prevista para mañana en Washington. Actualmente está ahí negociando un acuerdo de culpabilidad. El Queenie, que es cuñado de Nemesio Oseguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco, acusado, pues ya sabe, de narcotráfico, crimen organizado, portar armas.
El caso del abogado David Cohen, asesinado ahí en la ciudad judicial. Hay varias cosas. Ayer les informé que un juez ya imputó por homicidio y le dictó la prisión preventiva a Donovan N., uno de los presuntos implicados en el crimen. Un joven de 20 años que, pues sí, como era de esperarse, tiene acusaciones previas. Aquí vemos la secuencia de lo que ocurrió ese lunes. Cómo los jóvenes lo atacan, las personas que están en las cercanías se echan a correr, reaccionan el guardaespaldas del abogado, en fin. Pues uno de los jóvenes atacantes detenidos estaba ya acusado por cohecho, delitos contra la salud, portación de armas. Ayer fue vinculado. Recordar que pues él contó que lo contrataron. Se mencionó primero la cantidad de 50,000 pesos, luego se habló de 30,000. Lo contrataron para dispararle al abogado. Mañana se va a reanudar la audiencia para determinar si lo procesan por el asesinato justamente de David Cohen, que recordemos defendió a exdirectivos de la cooperativa Cruz Azul, precisamente en torno a esta cooperativa. A ver, el caso de defraudación fiscal por casi 3 millones de pesos en contra de su exdirector Víctor Garcés ya llegó a la Suprema Corte. Ayer justamente el Pleno aprobó revisar el amparo de Hacienda para impugnar la sentencia del tribunal que, pues apenas en enero resolvió que la denuncia contra Garcés, que está preso actualmente en el Reclusorio Norte, fue presentada fuera del plazo legal. Un caso que ha, pues sí, generado muchísima polémica, que tiene una gran notoriedad y que, bueno, pues a partir del asesinato de David Cohen, desde luego todavía más. Ayer despidieron a Tiffany Odette, de 16 años. Ella murió el martes, estuvo hospitalizada desde la explosión de la pipa ahí en la zona de la Concordia en Iztapalapa, así que lamentablemente son ya 32 las víctimas. Pero déjeme enlazarme rápidamente con mi compañera Kena Uribe. Nos tienes información de última hora. Kena, ¿qué pasa? ¿Qué nos reportas esta mañana? Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pau. Cayó el chofer de Tufesa. La Fiscalía de Sonora confirmó esta mañana la detención de Javier N., de 51 años, uno de los conductores señalados por la trágica volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera federal Guaymas-Sonora, que aquí le informamos, ocurrido el pasado 17 de octubre, donde desgraciadamente murieron 7 personas. De acuerdo con las investigaciones, el chofer y su acompañante se habrían quedado dormidos al volante y tras el impacto huyeron del lugar, dejando a los pasajeros heridos. Javier N. está acusado de homicidio culposo y lesiones graves y será presentado ante un juez. Mientras tanto, las autoridades continúan buscando a su compañero, que aún está prófugo. Es la información esta mañana, Pau. Estaremos muy pendientes de este caso. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, Kena. El secretario de Seguridad, García Harfuch, estuvo ayer ante senadores. Dijo que la inseguridad, desde luego, no está resuelta, pero que hay avances importantes. El secretario más popular del gabinete llegó al Senado partiendo plaza y no le fue nada mal. Todos los partidos le reconocieron el trabajo para tratar de pacificar al país. El secretario dio cifras como el aseguramiento de 98 millones de litros de hidrocarburos, más de 1,500 narcolaboratorios destruidos por el ejército, la detención de 35,817 personas, pero el dato más destacado fue la reducción de los homicidios dolosos. 27 homicidios menos diarios que en septiembre del 2024. Nuestro trabajo es medible. El que presentemos estas cifras no quiere decir que el tema de seguridad esté resuelto, pero sí es importante que la ciudadanía, que sepan la ciudadanía que estos avances se deben al esfuerzo de los integrantes del Gabinete Federal de Seguridad. Las críticas y preguntas de la oposición al secretario García Harfuch iniciaron con el asesinato del productor de limón Bernardo Bravo, como ejemplo de todo lo mal que se ha hecho para combatir al crimen organizado. Pero de inmediato el secretario tuvo una respuesta. Mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de
de este lamentable homicidio. Las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio y de muchos otros que son en esta región. Y después, La Barredora, organización criminal de Tabasco de la que el senador Adán Augusto López, ahí sentado en su curul, no ha sido llamado a rendir cuentas. En el Senado, el PAN reconoce el viraje que ha tomado la política de seguridad. Hagamos que los mandos policiales y los secretarios de seguridad local deban pasar por controles de confianza. Nunca más un Bermúdez al frente de la seguridad de un estado. Se trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Energía, Hacienda, Pemex, Aduanas, Profeco, Seguridad y la Fiscalía para contar con precisión qué combustible se importa, qué combustible se produce y qué se vende. Este esfuerzo garantizará que no exista combustible fuera del registro oficial. Este es un trabajo encabezado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó la creación de un grupo interinstitucional para fortalecer los controles en todas las aduanas y puntos de ingreso al país. El secretario tuvo una comparecencia de propuestas, de invitaciones y de acuerdos. La paz de la nación es una responsabilidad del Estado y la vamos a cumplir. Aquí le informé de la licencia que solicitó el senador Gerardo Fernández Noroña para ir a Palestina. Le informé también, como él mismo reportó, que el vuelo va a ser pagado por los Emiratos Árabes Unidos. Él también dijo que fue una invitación que le hicieron cuando presidía el Senado por su solidaridad con Palestina. Ahora, pues defendió su salida, insistió en que no está violando la ley, aunque lo tiene prohibido por la Ley de Responsabilidades, el Código de Ética del Senado y los lineamientos de Morena. Dime en qué viola la ley. Dime en qué viola la ley. Dime que dice ahí que tienes prohibido recibir invitaciones. Dime que dice ahí que tienes prohibido aceptar invitaciones. Dime que dice ahí que no debes ser solidario con un pueblo que está siendo masacrado. Óiganme. Y bueno, justamente ante esta polémica ya hay quien defiende al senador Fernández Noroña, justamente su compañero de bancada y coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien, bueno, pues lo defendió, sí, dijo que el viaje no es un regalo ni una violación a la ley, lo justificó como una invitación. Irán. Una Z con la información, así que vamos a arrancarnos rápido. Y un tren descarriló en Tlaxco, Tlaxcala. Uno de los operadores resultó herido, así quedó el tren. Y bueno, pues, ¿qué fue lo que pasó? No saben, se desconocen las causas. En más información de nuestro país, el alcalde de Santa Catarina, Nuevo León, Jesús Nava, realizó una evaluación de daños tras el incendio del martes. Sostuvo que fue provocado por mal manejo de diésel en un taller. En Tequila, Jalisco, se incendió una bodega de combustible, se reportaron lesionados, pero el fuego consumió varios contenedores con hidrocarburo. Vámonos al norte de la República. La Fiscalía de Chihuahua presentó la cédula de identificación forense, una herramienta que va a permitir la aceleración de identificación de cuerpos. 2 víctimas liberadas y 10 secuestradores detenidos. Fue el saldo de un enfrentamiento en Villa Allende, Estado de México. En información metropolitana, habitantes de Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, critican a la alcaldesa morenista Aleida Alavés. Esto por incumplir promesas de campaña. Hay colonias que siguen sufriendo por la falta de agua, inundaciones y acumulación de basura. Se cotiza en 18,40 la bolsa mexicana y era una ganancia de 0.88%. El nuevo Hospital Ángeles Andares se convirtió este miércoles en la sede que recibió a médicos, directivos, especialistas de todo el país que participan en el 11º Congreso Ángeles, uno de los encuentros pues, más importantes para este grupo hospitalario. Ahí estuvo el licenciado Legario Vázquez Aldir, presidente del Grupo Basol, con su esposa, Marcela Garza de Vázquez, iniciando pues 3 días dedicados al intercambio de conocimiento, innovación y experiencias en el ámbito de la salud. Evento que será además una oportunidad para conocer las modernas instalaciones de este Hospital Ángeles Andares, un espacio pues, que combina tecnología médica de vanguardia y un diseño pensado en el bienestar integral de los pacientes.
A esta edición 2025 acudieron todos los directores de la red de instituciones médicas del Hospital Ángeles Health System. Este 11º Congreso reúne a más de 2.500 médicos, enfermeras, profesionales de la salud de los 27 hospitales para compartir y colaborar en torno a los temas que están definiendo el futuro de la medicina. Por ejemplo, cardiología de alta complejidad, inteligencia artificial aplicada, robótica quirúrgica, también terapias oncológicas de nueva generación, neurocirugía de precisión. Con el cóctel de bienvenida, Hospital Ángeles Health System celebra no solo una nueva edición del Congreso, también una nueva etapa en su historia. La próxima inauguración de uno de sus hospitales más avanzados y representativos. Y bueno, Jesús Ruiz López, director del Hospital Ángeles Health System, Carlos Martínez, director del Hospital Ángeles Andares, el doctor José Luis Pols, director del Ángeles del Pedregal, Carlos Andrei Diosdado, del Hospital Ángeles Lindavista, algunos de los asistentes a este congreso. Va a abrir sus puertas este Hospital Ángeles Andares el 5 de enero, de forma preoperativa. Tendrá ya algunas actividades desde diciembre. Son 113,000 metros cuadrados, 230 camas, 30 quirófanos de última generación y 475 consultorios médicos. Y la Cámara de Diputados aprobó ayer la cuenta pública 2023 del 5º año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense, hay un pendientito de 52,000 millones de pesos. Sí, 52,000 millones de pesos pendientes de aclarar. La oposición acusó a Morena y a sus aliados de darle carpetazo a ese pendiente y que, ¡pum!, nos olvidemos de las irregularidades que observó la Auditoría Superior de la Federación. En comisiones, también ahí en diputados, se aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa que le da seguridad social a los pescadores. Una actividad que ocupa en el país alrededor de 216,000 trabajadores, más del 80% en la informalidad, con un sueldo promedio de 7,000 pesos mensuales. Y el Pleno de la Cámara también aprobó la nueva ley de la Armada para que la Marina pueda hacer operaciones en el ciberespacio y abordar buques. Esto con la idea de prevenir delitos. Ya la mandaron al Senado. Oigan, ¿ustedes han escuchado hablar del Viagra del Amazonas? ¿Quieren que vayamos a la escuela? ¡Vámonos! Ahora sí se pusieron muy atentos, ¿verdad? Ahora claro. sí de pronto les interesan los temas educativos, muchachos. Bueno, ay, Pablo Rivas, qué bueno que me acompañan hoy. Bienvenidos a ambos. Gracias. Para hablar de este regalito de la naturaleza. Caray. Sí. Tomo nota. Toma nota, sí, toma nota y toma un poquito de este molusco. Fíjense que lo consumen mucho justamente en esa zona de Brasil, en la Amazonia. Se llama turú. Ay, turú, que parece como una lombricita de tierra, pero fíjense, lo recolectan. Pues ahí está. Así lo extraen, justamente porque se alimenta de troncos en descomposición. Y entonces, así los van sacando, ¿no? Con unos golpecitos primero y luego los van extrayendo. Dicen que saben así como algunos mariscos. ¿Quién sabe si esté tan rico o no? Pero lo que importa es el efecto. Bueno. Eso es lo que está muy coqueto, por algo le dicen el Viagra del Amazonas. Es rico en calcio, en proteínas, y ellos están convencidísimos de que tiene efectos afrodisíacos. Y entonces, para que sepa más rico, lo comen así en sopita, o fritito, o hasta con limoncito, leche de coco, o así nomás. Sí. Hay Kik, por ejemplo, la güera, ya la vieron, ¿no? Órale. Estos así. Ya. No lo dudaron. Chulada. ¿Y qué creen? Que después de ahí se armó la fiesta. Perfecto. Se la pasaron, ¿Dónde lo compro? Se la pasaron bien contentos. El problema es que está muy lejos, corazón. Pero bueno, ya luego les cuento de algunas otras opciones equivalentes aquí nomás en el mercado de Sonora. Sí. Porque sí, ya te vi que estás muy interesado. No te apures, compañero. Yo te ayudo. Fíjese que hay extorsiones por todas partes, eso ya lo sabemos. Que no se salva ningún sector, no importa el tamaño del negocio,
eso ya lo sabemos. Pero que extorsionen a tablazos, honestamente a mí sí me sorprendió. Pero aquí está el video. Se ven presuntos extorsionadores de la Unión Tepito golpeando con una tabla a un comerciante del centro histórico de la Ciudad de México, pues para, ya sabe, exigirle dinero por el famoso derecho de piso. Y entonces hay dos que aparecen en el video que ya han sido identificados como el Paquito y el Beto, presuntos integrantes, insisto, de pues ese grupo criminal, la Unión Tepito. Ayer le informábamos también de este caso pues muy lamentable, terrible. Y es que sí, la violencia pues está en las calles, la violencia está en los diferentes ámbitos y por lo tanto pues llega incluso a las escuelas, se mete hasta las aulas. Le compartía esto que ocurrió allá en Oaxaca, una maestra, Fabiola Ortiz, que fue asesinada presuntamente por uno de sus alumnos por una mala calificación. Pero esto es parte de lo que ha ocurrido justamente con la violencia en México, que ya no se queda afuera de las escuelas. Todos los días los maestros en México enfrentan múltiples desafíos: bajos salarios, falta de infraestructura, la presión de los sindicatos y en algunos casos la violencia que permea la sociedad. Pero ahora ese riesgo ha llegado hasta los salones de clases. En Putla, Villa, Oaxaca, la maestra Fabiola Ortiz Medina fue asesinada a balazos por uno de sus alumnos. Según las primeras investigaciones, el ataque habría surgido por un desacuerdo relacionado con una calificación. Ocurrió a plena luz del día, mientras Fabiola llegaba al estacionamiento del Colegio de Bachilleres 6, como todos los días, para impartir sus clases. De repente, el joven se le acercó y le disparó. Sin embargo, este lamentable hecho no es aislado. En octubre de 2023, un estudiante de secundaria en Ramos Arizpe, Coahuila, apuñaló a su maestra tras acusarla de malos tratos. En un video que se viralizó, se ve cómo el joven espera que la profesora se dé la vuelta para atacarla por la espalda. Otro caso ocurrió en Tlaxcala, con el profesor José Manuel López Juárez, quien fue asesinado a golpes por un estudiante el pasado 8 de julio. El joven, con ayuda de su madre, trasladó y abandonó el cuerpo en una barranca. Ambos ya fueron detenidos. Y apenas el 25 de julio en Hidalgo, un alumno y un maestro de la Universidad Politécnica de Tulancingo fueron suspendidos después de que un video mostrara cómo el estudiante agredía al profesor en el salón de clases, presuntamente por burlarse de él. ¡Vuelve a burlar de mí! ¡Vuélvete a burlar de mí, hijo de tu madre! ¡Vuélvete a burlar! ¡De mí no te vas a burlar! La violencia contra los docentes en México ya no es solo un problema estructural, es una amenaza directa a quienes día a día forman a las nuevas generaciones. Te informó Kena Uribe. Y entonces, pues sí, violencia en contra de profesores, violencia también entre compañeros, la hemos visto lamentablemente con algunos ejemplos terribles en las semanas recientes. Y aquí está un caso más, allá en San Luis Potosí, de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado que denunció que fue víctima de agresión sexual por parte de alumnos, así, en plural, alumnos de la Facultad de Derecho. Hay un detenido ya, Santiago N., que es uno de los agresores. La Fiscalía Estatal sigue buscando a otros dos, que, ojo, ya habían sido detenidas estas otras dos personas. Las liberaron porque la víctima no lograba recordar sus nombres, aunque usted no lo crea. La víctima se encontraba con 3 jóvenes hombres, 2 estudiantes de Derecho y uno externo, y ahí estuvieron conviviendo, en donde posteriormente los sujetos agreden de manera sexual a la víctima. El hecho fue reportado a las autoridades universitarias por una alumna que percibió la situación. Pero fíjense, 3 estudiantes agreden a esta joven
Los detienen, pero como no se acordaba del nombre de 2 de ellos, los liberan. Y bueno, por eso la desesperación y por eso la molestia y por eso las protestas. Ahora, alumnos de la UNAM, de la FES Acatlán, que cerraron Periférico Norte en Naucalpan, exigen que se atiendan los protocolos de seguridad, piden diálogo directo con la directora Nora Goris, respuesta a su pliego petitorio y bueno, pues a ver cuál es el resultado del diálogo con las autoridades escolares. Pero me voy con mi compañero José Antonio García. ¿Dónde andas, José Antonio? ¿Y qué nos reportas? Ay, hola, buen día. Hola Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Y es que ya iniciaron los trabajos para la instalación de la ofrenda monumental por el Día de Muertos, y este va a ser uno de los 6 puntos donde se instalarán estas mega ofrendas en el Zócalo de la Ciudad de México, Plaza de las Tres Culturas, el Deportivo Xochimilco, el Parque Tezosomoc, el Parque del Mestizaje y en la zona de Mixquiqui. Así es que bueno, pues ya en estos momentos vemos que se han delimitado zonas aquí dentro de la explanada y se están instalando estas figuras que van a tener más de 10 metros de altura. Así es que bueno, pues inician ya los trabajos y ya pues los preparativos, una semana de intensa actividad por el Día de Muertos aquí en la Ciudad de México. El reporte que tenemos, Pau, buen día. Muchísimas gracias, abracito para ti. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y las lluvias. Siguen las lluvias, siguen los daños. Mira esto que pasó en la comunidad de Rancho Viejo, allá en Tlalnehuayocan, Veracruz. Hay familias que viven pues con el miedo de que este socavón se lleve sus casas. Pasan los días, se va haciendo más grande, los vecinos pues han tratado ahí medio de taparlo, pero piden a las autoridades estatales que arreglen esto porque están en gravísimo riesgo. El socavón que estaba ya dormido volvió a resurgir por cuestión de la lluvia. Aquí está esta ahí donde vivo y otra que está para allá, atrás. Y yo mira, pues ahí está mi fosa, que tengo ahí mi fosa. Y mira, ya se fue el árbol grande, que estaba un árbol así grande. Se fue, está atravesado ahí. Bueno, y le tengo 2 noticias, la buena y la mala. La alcaldesa de Álamo decidió recorrer su municipio pues para ver justamente las afectaciones por las lluvias. Esa es la buena. La mala es que pues se tardó casi 2 semanas en hacerlo. O sea, las lluvias cayeron entre el 6 y el 11 de octubre y ella pues apenas decidió recorrer la zona y a la gente no le gustó. La alcaldesa Lilia Arrieta, bueno, pues fue recibida de esta manera. ¿Ya para qué?, le gritaba la gente furiosa. Pero sigo en Veracruz, donde la reconstrucción de zonas afectadas, fíjense, podría tomar hasta 2 años. Es lo que reveló la gobernadora Nale. Dijo que 25 comunidades aún están aisladas. Sobre el fondo de reconstrucción, se espera contar con más de 1,000 millones de pesos para finales de diciembre. El tema no es de dinero, el tema es de trabajo, de limpieza, de reconstrucción y de atención. Así me lleve 1 año, 2 años, cuando mucho, en la reconstrucción de caminos junto con el gobierno federal, lo vamos a hacer. Bueno, y en Poza Rica ya familias empezaron a recibir los apoyos por las inundaciones, 20,000 pesos. La Secretaría del Bienestar pidió usarlos exclusivamente para rehabilitar y limpiar los hogares. Por otro lado, sigo en Veracruz, el derrame... perdón, tengo que escuchar a la secretaria del Bienestar. Para quienes tienen una pérdida media, 25,000 pesos, mayor de 40,000 pesos y pérdida total de 70,000 pesos. También los locales comerciales van a recibir un apoyo de 50,000 pesos cuando entreguemos este segundo paquete de apoyos. Y el derrame de hidrocarburos, por si algo le faltaba a Veracruz, afectó al río Pantepec. Empezó en Álamo, Temapache,
ha dejado daños en Tuxpan, en la comunidad de Juana Moza. Contaminación que ha afectado a cosechas, ha matado animales. Los habitantes aseguran que las labores de limpieza pues no han llegado a muchas zonas. Pemex y la Marina dijeron que el derrame ya está controlado, que hay 1000 barreras contenedoras trabajando, pero bueno, pues la limpieza evidentemente avanza de manera muy, muy lenta. Y sí, el planeta ya está al límite. La ONU advirtió que el calentamiento global nos está rebasando. Me parece que los fenómenos meteorológicos lo dejan claro, son más elocuentes que nada. Ningún país está a salvo de incendios, de inundaciones, de tormentas, olas de calor, así que se pide al mundo entero que se movilicen fondos para tener un sistema mundial de vigilancia, sistemas de alerta temprana para proteger a la población. Bueno, pues ahí está, es parte de la realidad actual. Irán, que fíjate, justamente ahora que estuve en la Cumbre Mundial del Agua en Estocolmo, que se presentaron proyectos de todo el mundo y el que ganó fue uno de los alemanes, que justamente consiste en una alerta temprana, usar la tecnología, la inteligencia artificial para alertar de forma oportuna cuando hay una inundación que puede ser letal. Pues ojalá que pronto esta tecnología la ocupen aquí los gobiernos, porque ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Y además no es ni tan complicada ni tan cara. Vamos a insistir en eso. ¿Cómo se va a portar el cielo, mi cielo? Mi cielo, les platico rápidamente que la onda tropical número 39 y un canal de baja presión va a ocasionar lluvias muy fuertes en Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Sí, les va a seguir lloviendo, así que por favor cuídense mucho y a tomar precauciones. Además, el frente frío número 10 se va a aproximar al norte de nuestro país, para la Ciudad de México. ¿Qué pasa para nosotros, los chilangos y las chilangas? Máxima de 25, mínima de 11. Hay solo 10% de probabilidad de lluvia. A lavar el coche y atender la ropa. Ya es hora, vámonos juntos a un resumen de lo más importante, y es que sabemos que el cártel Jalisco Nueva Generación creó todo un imperio de huachicol fiscal y, según reveló la agencia Reuters, compró buques cisterna, usó puertos, descargó barriles y hasta operó con una empresa estadounidense que le permitió comprar diésel ilegal. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reportó ante senadores que en el primer año de gobierno se aseguraron más de 98 millones de litros de combustible. Se clausuraron casi 2,000 tomas clandestinas. Diputados aprobaron la nueva ley de la Armada de México que permite a la Marina operaciones de ciberseguridad y abordar buques para prevenir delitos. Cayó otro implicado en el asesinato del líder limonero de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo. Fue el propio secretario García Harfuch quien lo reveló, pero no dio más detalles. Y detuvieron a Iván de Jesús N., el Chudi, exsecretario del Ayuntamiento de Teapa, Tabasco, por cobros irregulares, abuso de autoridad y vínculos con la barredora. A un año, justamente a un año del asesinato del padre Tzotzil, Marcelo Pérez, en San Cristóbal de las Casas, agentes de la Fiscalía Estatal detuvieron a un segundo involucrado en el crimen, Héctor N., el Chessman, presunto líder de los motonetos. Aumentó la percepción de inseguridad en México, sí. Los mexicanos nos sentimos más inseguros. De acuerdo al INEGI, 63% dijo sentirse inseguro en su ciudad. Es un aumento de más de 7% con respecto al año pasado. Oye, ayer platicábamos, Irán, de la vacuna patria. Sí. Les informaba aquí que, bueno, pues esta vacuna mexicana, que se acuerdan, en la pandemia estábamos todos pues ávidos de contar con vacunas, se importaron, costaron muchísimo y bueno, pues empezó a trabajar en la vacuna mexicana, que finalmente estuvo lista, nada más que ya había acabado la pandemia. Unos añitos después. Sí, unos añitos después, pero como sea, no se va a desperdiciar, se va a aprovechar nada más que para otra enfermedad. Sí, es la vacuna patria. El 31 de diciembre del 2019, el coronavirus se propagó por todo el planeta. Así inició el 2020. Se anunciaron contagios, cierres temporales y fallecidos. Como resultado, comenzó la carrera global para saber qué país haría una vacuna. En agosto del 2020, 8 meses después, Rusia fue el primer país en registrar su vacuna Sputnik. En diciembre, le siguió Estados Unidos con Pfizer. Luego salió la vacuna Moderna, también estadounidense.
Pero China no se quedó atrás, sacó la vacuna Sinopharm y Reino Unido AstraZeneca. Y fue hasta febrero del 2021 cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México tendría la vacuna patria. Lo demás es historia. En mayo del 2023 acabó la pandemia y la vacuna patria no figuró ni en la carrera global ni en el combate del virus. Y así concluyó el sexenio. Pero a 4 años y medio del COVID-19, la Secretaría de Salud reconoció que Patria apenas está tratando de pasar las pruebas necesarias ante el COFEPRIS. Sí, además, esta vacuna producida por el CONACYT, que estaba al mando de María Elena Álvarez Bulla, podría aplicarse para otros padecimientos, como la fiebre amarilla. Por cierto, Álvarez Bulla está en medio de la polémica porque la Auditoría Superior de la Federación interpuso una denuncia en su contra por presuntos malos manejos de recursos públicos en 2021, cuando fue directora del CONACYT. Ante esto, lanzó un comunicado en el que afirmó que se trata de un asedio mediático. Luego, se dio a conocer que olvidó poner en sus declaraciones de bienes el aumento en la construcción de la casa estudio de su hija. Todo esto envuelve a Patria, la vacuna mexicana en la que se ha invertido más de 1,000 millones de pesos, una promesa que llegó tarde, informó Mitzi Pulido. Ya velaron a Francisco Pineda, lo conocían artísticamente como Medio Metro. Recordar que pues lo encontraron muerto el 20 de octubre en su casa funeraria. Su mamá pidió respeto, dijo que otras personas adoptaron el apodo de su hijo y que se han aprovechado de la tragedia pues para hacerse virales. Imagínense, en medio de la tristeza y del dolor, les mandó este mensaje a quienes asesinaron a su hijo. Pero yo nomás pido justicia y lo que le hicieron a mi hijo los perdono. Los perdono y les mando 1000 bendiciones a esas personas que me entregaron mal. Nada más que sí, que no quede así. Y bueno, pues desde luego nuestras condolencias para ella y para toda la familia. En Ecatepec, Estado de México, un tipo incendió parcialmente una unidad del Mexibús, una unidad rosa del Mexibús. Empezó a discutir con el conductor y entonces le roció gasolina y la prendió. Por fortuna el chofer reaccionó rapidísimo y logró apagar el fuego antes de que pasara a mayores. Pero fíjese los alcances de este tipo que, furioso por un pleito, pues le prendió fuego a la unidad. La policía municipal detuvo al agresor, que ahora está acusado de daño en los bienes. Aquí vemos cómo le ayudaron a la policía, justamente, ¿no? Quienes estaban ahí cerca y fueron testigos de lo ocurrido, bueno, pues se encargaron de frenarlo en lo que llegaban las autoridades. Sí, Sajid se fue con un artesano que trabaja el barro y esto es lo que se encontró. En esta ocasión visitaremos a Yair en la tierra de los dioses. ¡Vámonos! Sí, nativo de Teotihuacán. ¿Quién te enseñó este oficio? Viene desde mi abuelo, pasando por mi padre que me lo inculca y ahora yo lo exploto al 100%. Y por supuesto tú tienes que heredar esto a tus hijos y luego a tus bisnietos. Se tiene que mantener el linaje y mantener viva la técnica. ¿Cómo se le llama? ¿Raspado de qué? No de anís, ¿eh? La técnica se denomina como esgrafiado en barro y consiste en tallar sobre barro crudo. ¿Y de tamaños cómo andas? Porque el tamaño importa, ¿no? Pues sí, ahora sí que de tamaño pues andamos bien, creo. Manejo proporciones desde miniaturas hasta formatos gigantes de piezas de 1 metro cuadrado. Y por lo que veo tú puedes estar practicando hasta en el baño, lo que sea, tú te llevas tu pieza y tan ¿va? Pues es la ventaja de este tipo de trabajo, que se puede estar dibujando sobre sea. Pues sí, literalmente en un baño. Oye, y Vicente grabó en la penca de un maguey su nombre, ¿tú no podrás grabar el mío aquí? Sí, si quieres, compa. Va, que va. Pues regresamos allá al estudio y chequen qué hermoso le quedó. Grabé en la penca de un maguey. Listo, señor Maleno. Aquí está. Unido al mío, entrelazado. Gracias, Maleno, gracias, Sajid. Y gracias al ritmo, gracias a la cumbia, gracias a Los Ángeles Azules. Fíjense que llevaron su ritmo nada menos que hasta la Cámara de Diputados. Se armó otra vez, sí,
el bailongo, les hicieron un homenaje. A ver, estuvo el homenaje a la Sonora Santanera, aquí se los conté, por sus 70 años. Y el vicepresidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, a ver, aclaró que no fue una fiesta, fue un evento cultural y que de hecho están preparando un evento similar con Los Ángeles Azules. Y pues ahí está. Y mire, ¿qué les digo? Yo, mientras hagan bien su trabajo, pues está bien que le pongan ritmo, ¿no? A los ratitos, digamos, entre iniciativas. Mientras hagan bien su trabajo, no nada más puro baile. Que luego nos toca a nosotros los ciudadanos bailar con la más fea. Sí. Que con el margen de error fue empate, pero bueno, ganó. Ganó mi triunfo. Felicidades. Ganó mi triunfo, sí. Un abrazo le doy. Prefiero que se lo quede. Felicidades, Airam, y gracias a todos por acompañarnos.